En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María le dice a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le dice: ¿y a ti y a mí qué, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Entonces su madre le dice a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo quiero hacer énfasis en esta frase que le dice María a los sirvientes. Y pienso que eso mismo nos está diciendo la Virgen a nosotros. Haced lo que Él os diga. Y ahí está el pecado de la desobediencia de nosotros, con sus consecuencias. Nosotros no hacemos lo que Él nos dice. Si nosotros sabemos cuál es su palabra, cuáles son sus mandamientos, qué es lo que Él quiere y no lo hacemos, y no solamente no lo hacemos, sino que es que hacemos lo contrario. Entonces, ahí están las consecuencias de por qué estamos viviendo este mundo tan convulsionado, tan revuelto, que de modo de decir que es en esta parte del mundo y que vámonos para otra parte del mundo, porque allá están igual o peor, porque es que allá no se cometen menos pecados ni menos desobediencia a Dios que aquí. Entonces, como si yo no cambio mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de obrar, yo voy a ser la misma aquí y en donde quiera que vaya, porque donde yo me vaya me voy conmigo. Eso es de ahí, de manera que estamos, siempre decimos que estamos en una época terrible, que en tiempos pasados no se vivía esta situación de pecados como la que se vivió cuando hubieron esa destrucción de estas ciudades de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Y resulta que en todos los tiempos son difíciles, porque en todos los tiempos hay pecado. Cuando Noé se encerró en su arca con sus animales y todo, eso ¿por qué lo decidió Dios? Porque en cierta forma se había arrepentido de tener un paraíso para que el hombre viviera. Le trajo al hombre a vivir y le dio a su mujer y le dio todo para que viviera feliz. Y no contento con esto, no solamente no le hizo caso, sino que hizo lo contrario. Y ahí están las consecuencias. No es que Dios lo castiga, sino que es que lo que vivimos no es castigo de Dios, sino consecuencia de nuestros actos. Pero es que el cuento no llega hasta ahí. Es que de Jesús, Dios, como Dios es todo amor, y así por mucho que abusemos de ese amor y de ese amor de María y de Jesús, Él no se va a quedar tranquilo, porque es que nosotros le dolemos. Somos los hijos de sus entrañas. Somos creados por amor, y entonces Él no puede ser indiferente hacia nuestra rebeldía, como lo hace una madre con su hijo, que por calavera que sea, por descabezado que sea, ella no lo va a dejar de querer, y ella sufre por ese hijo, aunque los demás hermanos estén celosos, furiosos, y estén odiando a ese hermano porque la mamá lo prefiere siendo tan malo y tan descarriado. La mamá no lo va a dejar de querer. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos ama tanto que Él en su desespero, por decir de esta expresión no estará mal empleada, en su desespero de amor,
mandó a su Hijo para que nos librara de la muerte del pecado. Y no bastando con eso, nos dio a su mamá. En la cruz, la mamá, en la cruz, Jesús nos dio al morir ese tesoro tan grande que era lo único que él tenía. El tesoro más grande que él tenía en este mundo era la mamá, y ahí nos lo dio a nosotros. Y él nos dijo: mamá, ahí te dejo como mamá a Julano y a Sutano, y a los otros no los voltees a ver. No, le dijo: ahí tienes a tu hijo, y hijo, aquí tienes a tu madre. En representación de Juan, nos dio a toda la humanidad como hijos de ella. Y yo digo, pues claro, la Virgen, ¿cómo no nos va a querer? No, ¿cómo no nos va a amar si ese fue un parto tan doloroso para ella? En ese momento que Dios, que Jesús en el momento que estaba muriendo le encomendó a la Virgen a nosotros como hijos para que nos cuidara. Qué parto tan doloroso ese de la Virgen, haber parido a nosotros tan malos que nosotros le estábamos matando a su hijo. Entonces ese amor de la madre es inconmensurable como el amor de Dios, porque es que el corazón de María, en el corazón de María está el corazón de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasa? ¿Y qué sigue pasando? Siempre. Pues que la Virgen, en ese desespero de amor, digo yo, viendo cómo está el mundo convulsionado con esta vida de pecado y de desorden y de desobediencia y de todo, que no hacemos caso de nada. Nosotros a veces decimos, cuando estamos en un hogar donde pues, tenemos algún familiar que el hijo no hace caso y que los padres le dan gusto, lo ayudan en todo, y él no aprovecha y malbarata las cosas que le dan, la fortuna y los bienes y todo. Entonces las demás familias decimos, pero qué papás tan tontos, pero cómo no se cansan de ayudarle a ese hijo siendo que él no aprovecha. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros, es lo mismo. Y entonces, como estábamos analizando, que entonces la Virgen, que tiene ese corazón de Dios, corazón de amor, en esa preocupación, esa impotencia que no le hacemos caso es en nada y para nada, se le apareció a 3 pastorcillos en Fátima y les dijo, les dio este mensaje: orad por los pecadores, por los que no han conocido el amor de Dios. Y bueno, yo pienso, pero ¿será que no han conocido el amor de Dios porque Dios no les ha mostrado amor? No, es que ese pecador soy yo, y que conozco cuánto amor me ha mostrado Dios y no le he hecho caso. El caso es que le dijo a los pastorcillos: orad por los pecadores, pero no, orad que tengan en cuenta que tienen que orar. No, les dijo qué tenían que hacer. Vean, les dijo 3 cosas: orar, ayunar y hacer penitencia, mortificación por los pecadores, por todos. Y bueno, y ese no es la respuesta que le van a dar a los niños. Son niños puros, inocentes y buenos, pero esos niños eran para mucha gente insignificantes, porque eran de gente del común, ¿no? Ellos no tenían nada de diferente a los otros niños, pero para el Señor o para la Virgen tenían algo muy diferente, tenían una pureza muy grande, como todos los niños, pero los prefirió a ellos. A ellos se les apareció, yo digo que se les apareció a ellos como si nosotros fuéramos ellos, y que se nos está apareciendo a nosotros todos los días y nos está dando estas recomendaciones. La diferencia es que los pastorcillos sí le hicieron caso, ellos sí le copiaron, lo que no estamos haciendo nosotros hoy en día.
y porque es que apariciones de la Virgen tenemos siempre. Ella se nos está apareciendo en todos los acontecimientos y en muchas formas. Nos está hablando. Y nosotros hacemos caso. Ah, no, porque como dicen por ahí, así como estamos, como, como estoy bien. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Lo que no hicieron los pastorcillos. Miren, ellos tuvieron tanta conciencia del mensaje que la Virgen les dio, que ellos se pusieron a hacer penitencia, a orar, y oraban tanto todo el tiempo. Y entonces, como eran niños inocentes, y entonces la niña, una de las niñas, no sé cuál, era que le parecía muy largo el rosario, entonces le dijeron que orara todo el día, entonces, que estuviera en cuenta la oración todo el día, entonces se iban a jugar, entonces la niña decía, Ave María, Santa María, y eran jugando y tenían en cuenta el Ave María. Eh, y, y ellos tuvieron ese privilegio digo yo, pero es, digo yo, de pronto esa oportunidad, o, no, no, esa caricia de la Virgen o de Dios, que tuvieron la oportunidad de ver, de darse en cuenta lo que es, tuvieron la visión del infierno y del purgatorio. Y fue tan horrible eso que ellos vieron, que enseguida se pusieron a hacer penitencia y oración y a mortificarse. Eh, yo les recomiendo que se vean la película de la Virgen de Fátima. Es muy bonita porque nosotros, si uno se pone a analizarla, ve esa disponibilidad que tenían esos niños para atender ese llamado de la Virgen. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, y hacer penitencia y oración, pero es porque tienen esa visión de lo que nos espera a nosotros los pecadores. Y porque mucha gente dice, no, pero ¿cuál purgatorio y cuál infierno? ¿Quién ha venido de allá? Por Dios, ¿cómo que quién ha venido de allá? Si es que hay cantidad de testimonios. En este momento me acuerdo de ese pasaje del Evangelio donde está donde el rico Epulón y Lázaro, que cuando estaba, decimos, en el seno de Abraham, en ese tiempo, como no había venido Jesús al mundo, entonces decimos el seno de Abraham, porque no estaba pues el cielo, no lo vio en el cielo, es como una especie de cielo, y le dice le dice, yo no sé cómo llamaba, el rico Pulón lo llamaban, en medio de ese desespero en el infierno, y le decía a Abraham, manda a Lázaro que me moje los dedos para yo mojar mi lengua, que me tienen atormentada estas llamas. Y entonces le dice Jesús, no, le dice a Abraham, no, es que para qué tú tuviste muchos consuelos en el mundo, ya él está consolado aquí. Dice, no, pero por lo menos mande para que mis hermanos sepan que sí hay infierno y que no vayan a venir a este lugar tan horrible. Entonces dice, no, es que ellos allá tienen los profetas y tienen las personas que les predican. Y es lo mismo que tenemos hoy en día nosotros. Tenemos los sacerdotes, tenemos la Sagrada Biblia, tenemos cantidad de formas de conocer la palabra de Dios y las consecuencias del pecado. ¿Y para dónde vamos nosotros, que nosotros elegimos si vamos a ir al infierno o si vamos a ir al cielo? Nosotros escogemos desde aquí y desde aquí vamos a vivir. Es que el cielo se vive desde aquí y el infierno se vive desde aquí, si yo lo he escogido. Porque es que uno lo escoge. A ver, hay gente que le choca mucho ir a misa, porque creen que eso es muy aburridor. Pero es que si usted se aburre en una Eucaristía, se aburre en el cielo. Porque es que el cielo es la Eucaristía. Y nosotros ni no lo sentimos, no lo percibimos así. Es como cuando uno se está comiendo un manjar, que hay gente que a todos les gusta, a todos les parece bien, a todos les gusta, pero hay otros que no les gusta. Dice,
Pero yo no, a mí me aterra eso porque eso tiene maní o porque tiene tal cosa. La palabra de Dios no tiene recateo. La palabra de Dios es siempre la misma, ayer, hoy y siempre contiene la verdad, y esa no pasa de moda. No vamos a decir que cómo vamos a hacer penitencia y oración, que tanto rezar. La Virgen de Fátima le dio ese mensaje a los tres pastorcillos y ellos lo cumplieron al pie de la letra y le dieron hasta se excedieron, porque ellos hacían tanta penitencia que la Virgen les tuvo que decir, ¿quién le dijo? Que no había necesidad que hicieran tanta penitencia, que se quitaran esos cinturones que ponían, que les tallaban, que se acostaban con esos cinturones que los apretaban, que por lo menos que durmieran tranquilos, que durmieran relajados, que por lo menos se quitaran eso. Y para ellos no había límites en el ayuno, en la penitencia y todo, y siendo unos niños. Ahora nosotros que somos mayores, ¿de dónde nosotros nos ocurre hacer una mortificación? Y es tan poderosa la mortificación y la oración. El otro día yo no sé dónde escuché un testimonio, una prédica que una persona estaba orando por, por una necesidad de otra persona. Y entonces en ese momento de la intercesión sintió un quebranto, un llanto, se puso a llorar. Y resulta que en ese momento, pues yo no sé, a mí me llamó la atención esa parte, este episodio, que yo lo escuché. En el momento que estaba orando por otras personas, por la necesidad de otra persona, se quebrantó y se puso a llorar. Y es que lo que estaba ocurriendo era que en su interior se estaba sanando de algo por la oración que estaba haciendo por otro. Entonces, mire qué poderoso es orar por otras personas. Yo el otro día estaba en un grupo, porque nosotros pertenecemos a varios grupos de la parroquia, y una señora estaba contando este testimonio de que ella se ponía a orar y en medio tiene sus dificultades como tiene todo el mundo, tiene problemas de salud, no graves, afortunadamente, pero sí los ha tenido, y ella hace una comparación entre la salud que tenía antes y la que tiene ahora, y entonces ella intercede mucho por las demás personas, y todos los días tiene la costumbre de orar el Santo Rosario, aparte de los otros que rezan en la comunidad, pero ella sola hace el rosario pues, prefiere el rosario de los, en su rosario personal, prefiere el de los misterios dolorosos, porque se asemejan mucho a la pasión de Cristo. Los misterios están hablando por eso tiene tanto valor el Santo Rosario. La Virgen de Fátima manda rezar el Santo Rosario, porque eso nosotros nunca, en este mundo, nunca vamos a entender el poder tan grande que tiene el Santo Rosario. Y aunque el Rosario no está en la Biblia, el Rosario contiene la Biblia, porque está hablando de la vida de Jesús. Entonces contaba esta señora que prefiere mucho el Santo Rosario de los misterios dolorosos, y ella le pide al Señor por le presenta todas las situaciones de dolor que hay en el mundo. Y dice: Virgen, te hago este rosario porque tú lo mandas, lo hago con amor, porque para obedecerte. Ay, me viene a la mente los pastorcillos, ellos hacían la cosa porque la Virgen lo mandó y lo hacían por amor. Entonces, ella dice: te presento las situaciones de dolor de los que están enfermos en los hospitales, los que están abandonados, los que están deprimidos, los que están deportados, despreciados, abandonados. Y entonces, a lo largo del rosario que va haciendo,
va poniendo todas estas situaciones y ella dice que el rosario se le vuelve corto, muy corto, que no lo siente, porque ella pone el alma y el corazón en esto, en esta situación, está orando por los demás. Entonces ella dice, Virgen Santísima, te oro por todas estas situaciones de dolor que hay en el mundo, ayúdalos, acompáñalos, fortalécelos, como lo has hecho conmigo. y es cierto, porque, porque mucha gente le ora al Señor, pero por ellos. Señor, te pido para que restablezcas mi salud. Señor, te pido para que mis hijos tengan empleo. Señor, te pido para que no tenga más deudas. Te pido para que fulano de tal se sane. Y bueno, y eso no está mal pedirlo, claro que está bien. Pero me llama la atención a mí esta señora que estaba contando eso y me gustó mucho, que ella no pide nada para ella, porque ella dice, yo estoy sobrada del otro, no me duele nada, ya pasé por las situaciones de dolor, no me duele nada, no me falta el techo, la vivienda y la buena compañía, tengo mi esposo, y bueno, entonces yo le digo, Virgen, así como me has acompañado y me has consolado a mí, ve y consuela a estas familias que necesitan. Y en otra parte vemos en la palabra este mensaje que Jesús dice, ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Y eso es más cierto. Eso es muy cierto porque el testimonio de esta señora lo dice. Ella con solo orar por las personas que necesitan, que se encomiendan a sus oraciones, está haciendo apostolado. Y entonces ella no necesita nada para ella, eso le llega por añadidura. Entonces, ¿qué pasa? La Virgen de Fátima mandó este mensaje con los niños. En este momento lo está mandando con nosotros, nos le está hablando a nosotros. Recen el rosario. Le dijo también hay un sacerdote que se llama el Padre Gobi, y le recomendó que hayan muchos cenáculos en las parroquias, en las casas, bueno, que oren por esta situación que estamos viviendo, que la oración lo puede todo. Y ella insiste mucho, oren con el corazón. Entonces pasamos de Fátima a lo que es las apariciones de la Virgen en Medjugorje. La Virgen de Medjugorje es la continuación de las apariciones de la Virgen de Fátima. Obviamente es la misma Virgen, con otro vestido, muy bonito, pero es la misma Virgen. Y entonces nos está haciendo esas apariciones. ¿Y qué nos dicen esas apariciones? Cosas distintas de lo que le digo a los pastorcillos en Fátima. No, lo mismo. Oren, oren y oren. Oren por los que no han conocido el amor de Dios. Oren por los sacerdotes. Tenemos esa obligación de orar por los sacerdotes. Los sacerdotes son muy atacados. El demonio quiere acabar con la fe, quiere acabar con lo poco bueno que hay en este mundo para que esto se acabe del todo y esto se vuelva un caos, y entonces él llevarse todas las almas que pueda para el infierno. Pero aquí la Virgen, en su desespero de amor, se aparece en Medjugorje, en la continuación de las apariciones de Fátima, y nos dice lo mismo: oren por los sacerdotes, oren por los pecadores, por los que no han conocido el amor de Dios, hagan ayuno, penitencia, oración, mortificación, y nos dice, y hay muchas formas de hacerlo, ya eso va a ser tema de otro, en otra oportunidad. Por ahora vamos a darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.